Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos al aula virtual de matemática. Te saluda tu amigo David Fernández Quispe, profesor del área de matemática. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema de estadística, específicamente a lo que se refiere medidas de tendencia central. Y para ello vamos a desarrollar el cuaderno de trabajo del segundo año de secundaria, Resolvamos problemas, que nos ofrece el Ministerio de Educación, Perú. Dirijámonos pues entonces a las páginas 13, 14 y 15. ¿Ya? Muy bien. Veamos. En el cuaderno de trabajo, según esta página, nos indica que vamos a desarrollar la ficha número 1, en el cual vamos a aplicar nuestros aprendizajes. Y antes de iniciar esta sesión, quiero que consideres el siguiente propósito. ¿Ya? El propósito de esta sesión es que usted al finalizar debe ser capaz de leer e interpretar diversos tipos de textos que contengan valores de medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central son la media, mediana y moda. Asimismo, vas a ser capaz de emplear diferentes estrategias y procedimientos para recopilar y procesar los datos que se te presente o que obtengas, ¿no? Así como para determinar la mediana, la moda y la media de los datos discretos. Muy bien, datos discretos, o sea, variable cuantitativa discreta, o sea, números enteros. ¿Te recuerdas esa parte? Muy bien. También serás capaz de justificar con tus conocimientos estadísticos las características de una muestra de la población. Muy bien. Ya, antes también quiero manifestarles que en esta primera parte de referente a las medidas de tendencia central, vamos a calcular justamente la media, mediana y moda, pero para datos sin agrupar. Para datos cuando la muestra es pequeña y no están agrupados, es decir, ¿por qué? Porque cuando es pequeña, entonces yo a simple vista, ya les he explicado en el video anterior, a simple vista puedo ver que no hay distanciamiento en estos valores, ¿no? De las variables, no se alejan tanto y por lo tanto yo puedo apreciar claramente que es mínimo la cantidad de bueno, en este caso de datos que se está viendo, ¿no? Entonces, en otro siguiente video vamos a ver cuando ya la muestra crece un poquito más y los valores obtenidos, los datos, se dispersan, ¿no? Hay un recorrido, un rango que es mayor, de mayor amplitud. Entonces, para ello es conveniente agrupar estos datos y lo vas a agrupar en intervalos. Entonces, cuando viene agrupado en intervalos, ya obedece a otra forma o manera de poder calcular esto. Y eso lo vamos a ver en un siguiente video tutorial. Espero que estés al tanto según YouTube te notifique en cuanto yo publique esos videos. ¿Ya? Muy bien. Dicho esto, continuemos. A ver, dirijámonos a la página número 13 en el cual se nos presenta nuestra situación significativa para esta sesión y nos dice una buena toma de decisión. A ver, veamos de qué trata. Dice, el entrenador de básquet de una institución educativa debe elegir a uno de los dos deportistas que están en la banca para que ingrese al campo en un partido decisivo durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. ¡Wow! Muy interesante. Para tomar la decisión, dice, consulta una tabla con la puntuación de cada uno de ellos, ¿ya? En los partidos anteriores. Dice, los puntos anotados por cada deportista en los 5 últimos partidos figuran en esta siguiente tabla. A ver, vamos a ver. Acá están los partidos. Primer partido, segundo, tercero, cuarto y quinto partido. Acá están los deportistas. Solo tenemos dos, porque de ellos dos van a elegir, ¿sí? A Pablo y a Claudio. Acá están sus puntajes. Muy bien. La pregunta retadora para esta sesión es, ¿cuál de los deportistas debería ingresar al partido decisivo? ¿Y por qué? Muy bien. Acá le faltó una tilde, ¿no? Por estar como pregunta. Ya, muy bien. Corrijan ustedes. Por favor, consideren en el libro debe estar correcto, ¿no? Yo al momento de pasarlo me ha faltado ello. Muy bien. Veamos. Para esto, el libro nos ayuda,
¿sí? Poco a poco con las preguntas que nos va planteando para poder ir resolviendo y sobre todo en esta primera parte que corresponde a comprender el problema, para familiarizarnos con el problema. Eso es lo bueno del cuaderno de trabajo en el cual te va a ir orientando y dando guías para que tú puedas entender muy bien el problema y dar la respuesta final. ¿Ya? Vamos a ver. Primera pregunta, ¿qué dice? ¿A cuántos deportistas debe seleccionar el entrenador? Bueno, ya sabes, ¿no? ¿A cuánto? Debe seleccionar a uno, ¿no? El entrenador debe seleccionar a uno, pero de los dos deportistas que tienen la banca. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ingrese al partido decisivo, al partido de esa final que lo va a llevar a ser campeón. Muy bien. Segunda pregunta. ¿A cuántos partidos corresponden los puntajes de cada deportista? ¿Ya lo viste en la tabla? Muy bien. Entonces, responde, consideremos lo siguiente. Ya corresponde a los 5 últimos partidos que ellos jugaron, ¿no? Que esos jugadores han jugado. Ya. Ahora vamos con la pregunta número 3. ¿Qué te pide hallar en la pregunta de la situación? A ver, ¿qué te está pidiendo? Ya eso creo que ya lo has visto. Entonces nos pide, dice, que debemos elegir a uno entre estos dos jugadores, ya para que juegue el partido final, considerando, obviamente vamos a considerar qué cosa, su efectividad en el juego a partir de esos datos que se muestran en la tabla. Ya, entonces yo tengo al mejor jugador, que tan efectivo ha sido al anotar su puntaje, porque eso necesitamos para ser campeones. Ya, muy bien. Mira qué tanto interviene también las matemáticas en los juegos, ¿no? Si alguien, un entrenador bien riguroso y tiene toda esta información de sus jugadores, va a tener mucho éxito en referente a resultados, que es lo que se refiere. ¿Sí? Entonces, saludos para mis amigos de educación física para que también se inmersan en esta parte. Yo sé que les va a traer muy buenos resultados. Pregunta número 4. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Veamos acá prácticamente la definición de estas medidas de tendencia central, lo que nos ayuda en el libro muchísimo para llegar a todos ustedes. Ya, las medidas de tendencia central, dice, son estadígrafos de posición, ¿ya? Son las que se ubican, se posicionan. ¿Y dónde se posicionan? O tienden a ubicarse, dice, cerca al centro o en el centro, tienden a ubicarse en el centro, ¿ya? De toda la muestra, de todo el conjunto de datos. Y describen, justamente, y describen a todo esto conjunto de datos, a toda esta muestra, la describen, la representan, ¿ya? O sea, ese valor representa a toda esa muestra, a todo ese conjunto de datos, ¿ya? Las medidas de tendencia central que vamos a utilizar son la media, mediana y moda. Esas son las medidas y cada uno con su respectivo símbolo y qué significado de cada una de ellas lo vamos a ver a continuación. Vamos continuando en la página número 14. Ahora vamos a diseñar, mira, todos los pasos que te da el libro y te sugiere son las estrategias para ir poco a poco, ¿no? Familiarizándonos con el problema y al final llegar a una respuesta y conclusión, ¿ya? Vamos ahora a diseñar o seleccionar una estrategia o plan. Para eso la pregunta número 1 nos ayuda, suficiente con uno. Describe los procedimientos que realizarías para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Entonces, para estos casos de medidas de tendencia central y cuando los datos están sin agrupar, no los voy a agrupar como había dicho ya en intervalos, ¿no? ¿Sí? Eso se hace cuando ya hay mayor cantidad de datos y los datos están dispersos. Se diferencian, hay un rango mayor en sus valores. Entonces me conviene agruparlos. En este caso no, solamente con los datos que tengo ahí voy a recurrir al siguiente desarrollo. ¿Qué vas a hacer? Primero vas a ordenar, ¿sí? Vas a ordenar tus datos de menor a mayor, o sea, de forma creciente. Claro, puedes hacerlo de forma decreciente, sí, de mayor a menor también, pero se suele utilizar, sí, con mayor frecuencia lo que es de forma creciente, de menor a mayor. Eso es lo que vamos a ordenar los datos, ¿sí? En este caso, los puntajes de ambos jugadores en estos 5 últimos partidos. Y siguiente, vamos a calcular. A partir de una vez que ya lo tienes ordenado, ya puedes calcular. Bueno, si te hacen una especificación específica referente a una de ellas, tú creerás conveniente si es ordenarlo o no. Ya eso tú lo vas a determinar poco a poco con la práctica.
Ya, muy bien. En este caso sí me conviene ordenarla todo porque voy a calcular las tres. Ahora, en un siguiente vas a organizar tus valores. Ya una vez que has calculado la media, mediana y moda, en este caso vamos a hallarlo según este orden. ¿Ya? Según puedes hallar el orden que tú desees, pero según el libro nos está estableciendo que hagamos en este orden. ¿Ya? Vamos a ver. Organizamos los valores obtenidos en una tabla para su análisis e interpretación. Una vez calculado, tú lo vas a organizar en una tablita y vas a analizarlo, vas a interpretarlo y finalmente vas a tomar una decisión. La toma de decisión vas a realizar. Y eso es identificar al deportista que se debe elegir o que debe elegir el entrenador para que entre al partido final y así poder ser campeones. Muy bien. Ahora vamos a ejecutar lo que hemos pensado. Acuérdate que todo eso que tú planificas, diseñas una estrategia, ¿correcto? Muchas veces los estudiantes lo tienen ya aquí en su cabecita, pero les es difícil plasmarlo, esa idea que tienen, a veces no lo escriben, ¿eh? Entonces eso hay que irlo mejorando, chicos, poco a poco. Lo que tú piensas trata de realizarlo, hacerlo, ponerlo en acción. A eso te ayuda, ¿no? En matemáticas. Y ahí también te ayuda en la vida real. O sea, vaya tomándolo así, ¿no? Entonces, cuando tú tengas una idea, trata de ejecutarlo, ponerlo en acción, escribe, plásmalo, cúmplelo. Esos son tus objetivos. Son las recomendaciones también de tu amigo, ¿sí? De tu amigo David. Muy bien. Vemos ahora. Ejecutemos la estrategia o plan. Ordena de forma creciente los datos. Claro, como habíamos ya manifestado en nuestra primera parte, que hay que ordenar, ¿no? Y justamente el libro te va a ir orientando poco a poco con estos pasos que hemos visto. Muy bien, entonces, acuérdate que la tabla que nos estaban dando de la información es esta. Entonces, a partir de ello, yo voy a ordenar en otra tablita. Sí, claro, acá estoy haciendo un cuadrito. Si quieres, solamente pones los nombres, Pablo y Claudio, y la cosa es que lo ordenes, ¿ya? Muy bien. Entonces, veamos. Pablo, ¿cuál es el menor puntaje? Lo obtuvo en el cuarto partido. Entonces, voy a ordenar de menor a mayor, ¿ya? De forma creciente. El menor puntaje fue 6. Luego ha sido en el tercer partido que obtuvo un puntaje de 10 y luego 14 en el primer partido que le fue muy bien, en el segundo partido también 14, ahí está, y muy bien le fue en el último partido, 20, ha obtenido un puntaje de 20, ¿no? Esos 20 puntos. Y Claudio, su menor, ordenamos a Claudio, el menor es 12, ¿no? No hay más, ahora 13, luego 14, 15 y 16. Así es, ya está ordenado. Una vez que está ordenado, ahora sí vamos a ir calculando cada una de las medidas de tendencia central. Bueno, en la pregunta 2, además de ello, nos da la definición de lo que es una moda y eso quiero que consideres y no te olvides cuando se trata de datos no agrupados, ¿ya? Muy bien, de datos no agrupados, porque para datos agrupados que voy a compartir en un siguiente tutorial, ya, vamos a ver cuando los datos son agrupados y se utilizan fórmulas, ya, muy bien, no te lo pierdas entonces la siguiente sesión. La moda dice que es el valor de la variable que más se repite, ¿ya? El valor de la variable que más se repite o el valor que tiene mayor frecuencia y se así, ¿correcto? Entonces acá dice calcula la moda de las puntuaciones que obtuvo cada deportista. Vamos a calcular. Entonces recordemos, a ver, repasemos. La moda es el dato que más se repite. De toda la información es el que más se repite, más veces, el que tiene mayor frecuencia. Acuérdate que la frecuencia la hemos visto también en la clase, es cuando nosotros contabilizamos, ¿no? ¿Cuántos puntajes 6 obtuvo Pablo? Solo uno. ¿Cuántos puntajes 10 obtuvo Pablo? Solo 10. ¿Cuántos puntajes 14 obtuvo Pablo? Ah, 2. ¿Ves? Este es el dato que más se repite. Entonces yo puedo decir que Pablo, su moda es 14. ¿Por qué? Porque se repite 2 veces, más que todos. Los otros se repite una vez, nada más. Entonces la moda de Pablo es 14, es el dato que más se repite. Y Claudio, como tú puedes ver, no hay dato que más se repita, todos solamente aparecen una sola vez, como frecuencia 1 nada más. Entonces no hay moda, entonces quiere decir que cuando no se presenta moda se le conoce como amodal, sin moda. Hay casos también en el cual puede tener dos modas y si tiene dos modas se le llama bimodal, tres modas trimodal y así sucesivamente. A partir de dos a más se le conoce como multimodal. Puede
ocurrir, puede darse el caso, por favor, no se sorprendan. Entonces, moda 1, moda 2, lo das las dos respuestas, ¿ya? Pues, entonces, recordemos esa definición. Ahora vamos a lo que es mediana. También el libro Cuaderno de Trabajo nos da la definición y consideremos ello. A ver, vamos a leer. Dice, el valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada. Por eso es importante que ordenemos. Si te das cuenta, para la moda no es necesario que lo ordenes. Sin embargo, para la mediana sí o sí tienes que ordenarlo. Por favor, ¿ya? El valor dice que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada. Entonces tú tienes que ordenarlo obligatoriamente para calcular la mediana. Tienes que ordenarlo de menor a mayor. Y si la cantidad de datos es un número impar, se le denomina mediana, el que va a estar en el centro. Pero si la cantidad de datos es par, aquí dice si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los dos datos centrales. Entonces, si es impar, fácilmente voy a identificar quién está en el centro. Pero cuando tiene una cantidad de datos par, entonces voy a ubicar los dos que están en el centro y voy a calcular su promedio de eso. O sea, voy a tener que sumar y dividir entre dos. Sumas, divides entre dos, ¿ya? O la semisuma de los dos datos centrales sería. Entonces, el valor de la mediana, de esa forma se entiende. Bueno, ahora sí vamos a calcular la mediana de las puntuaciones que obtuvo cada deportista. Ya tenemos sus datos ordenados, ya lo habíamos ordenado en el paso número 1. Ahora sí, según lo que nos había dicho, vamos a calcular la mediana de Pablo. Si tiene 5 datos, el dato que se encuentra en el centro obviamente es 14, ¿no? Dos datos a la izquierda, dos datos a la derecha. Está en el centro. Y Claudio igual también será 14 su mediana. Las medianas entonces son iguales, ¿no? Muy bien, como vuelvo a repetir, si hubiéramos agregado un datito más acá, por ejemplo, si Claudio hubiese tenido un puntaje 20, ya serían 6. Y si son 6, los dos datos que están en el centro serían 14 y 15. Tendría que sumar 14 más 15, 29, y entre 2 sería 14,5. ¿También puede salir decimal? Claro que sí, los valores pueden salir decimales, así que no te preocupes. Continuemos entonces. Hasta ahí ya vamos, ¿no? Ahora respondamos la pregunta número 4 y hace referencia a la media aritmética. ¿Ya? La media aritmética o media, también es llamada así, solamente media, acuérdate. El otro es mediana, diferencia, ¿cómo se simboliza? ME, ya la moda MO. Ya la media aritmética se simboliza, con mayor frecuencia se utiliza este símbolo, una X con una barrita arriba, pero también se puede representar como MA. En estadística este es el valor que más se utiliza, MA por media aritmética, ¿ya? Entonces no dejemos de lado entonces esas representaciones o notaciones. Ya, también se le conoce como media, media aritmética o promedio. Cualquiera de los tres hace referencia a esta definición, media aritmética. ¿Ya? Por favor, media aritmética o promedio, recordemos. Entonces la media aritmética dice es el promedio de los datos. ¿Te recuerdas tú cuando nosotros te entregamos tu calificación? ¿Tú cómo calculabas tu promedio? Ese es el procedimiento, o sea, sumar todos tus datos, todas tus notas y dividirlo entre la cantidad de notas que tenías, ¿no? O la cantidad de exámenes que habías dado y su respectivo resultado. ¿Te das cuenta? Entonces fácil va a ser, estás familiarizado ya con lo que es el promedio. Muy bien. Dice, se obtiene al dividir la suma de los datos de la muestra por el número total de datos. Nos piden calcular la media aritmética de las puntuaciones de cada deportista. Bueno, hallemos primero la de Pablo, ya hemos dicho la definición. Su simbología más utilizada es la variable x con una barrita. X a la variable se refiere. Entonces vamos a dividir, ¿quién vamos a dividir? La suma de todos los datos. Entonces sumemos 6 más 10 más 14 más 14 y más 20. ¿Sí? Todo lo divides entre la cantidad. Hay 5 puntajes, ¿no? 5 datos. Sumamos entonces, sumemos 6 más 10 más 14 más 14 más 20, esto está sumando 64. Entre 5 dividan, por favor. Acá yo no lo voy a hacer la fracción por amplificación para convertirlo abajo. Es una técnica mía, ¿no?
para convertir este denominador en 10. Yo siempre convierto a 10, 100, 1000 y así la coma corro, ¿no? Entonces por 2 10 sería acá y acá por 2 128. Y eso debe tener una sola coma decimal, por lo tanto debe ser 12,8. Ya, o si no, agarra tú y divide. Ya eso, agarra tu calculadora y divídelo, si no, haz el procedimiento correcto como debe hacerse la división. Ya eso te lo dejo a ti de tarea. Muy bien, 12,8. Y ahora calculamos lo de Claudio, igual, acuérdate, el promedio o media, se suman todos los datos, ya sumamos todos los datos, 12 más 13 más 14 más 15 más 16 y todo lo divido entre 5 datos. Y eso debe ser igual, la suma de todo esto es 74 entre 5, debe estar, aquí sí sale exacto, ¿no? 14. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Ya hemos calculado y nos damos cuenta que Claudio tiene mayor promedio que Pablo. ¿Sí? Ya, a partir de ahí ya creo que ya puedes tomar una decisión. Sin embargo, vamos a seguir con nuestra estrategia en el cual la pregunta número 5 nos dice o nos da según lo que hemos nosotros también planificado, ¿no? Que es ordenar todos esos valores que hemos obtenido en esta tablita. La vamos a organizar. Organiza en la siguiente tabla los valores de la media aritmética, la mediana y la moda que calculaste. Vamos a ver. Recordemos, ¿sí? Nuestro orden que habíamos tenido. Y si recuerdas, ya lo hemos visto. ¿Cuánto salió la media aritmética de Pablo? 12,8. Muy bien. Su mediana, la que está en el centro, ¿no? 14. Y la moda, el dato que más se repetía, también era 14. Y Claudio, su promedio o media aritmética nos salió 14. La mediana 14 y la moda no tiene moda porque no hay dato que más se repite. Muy bien, la pregunta número 6 describe lo que observamos acá. Vamos a hacer una pequeña descripción. A partir de la media, ¿qué observo en la media aritmética? ¿Qué observo? Que Claudio tiene el mayor promedio, ¿no? Que Pablo. Ya, eso puedo decir. O si gusta, puedes decir que Pablo tiene menor promedio que Claudio. Eso ya queda a criterio. El promedio de Claudio es mayor al promedio de Pablo. Muy bien. ¿Qué más observo? Que las medianas son iguales. ¿Qué más observo? Que la moda de Pablo es 14 y sin embargo la de Claudio no puedo encontrar, ¿no? Mientras que la de moda de Claudio no encontramos, dice. ¿Por qué? Porque no hay puntajes que se repiten. Eso es lo que observamos. Entonces, a partir de ahí, si te das cuenta, eso nos va a ayudar muchísimo a tomar nuestra decisión, ¿ya? A ver, si solamente comparásemos con la moda sí es lo bueno de la moda, que la moda nos ayuda a tomar decisiones para cualquier tipo de variable, ¿sí? En cambios, ¿por qué? A ver, si yo te dijera una encuesta ¿cómo se llama? Sobre tus dulces preferidos, si te pongo un helado, una torta y un chocolate, ¿ya? Imaginemos. Entonces, la variable se trata de variable cualitativa, ¿sí? Entonces, chocolate, torta y helado. Entonces, vamos a ordenar esos datos, ¿no? Y yo podría preguntarte, ¿cuál es el helado que más te gusta? ¿No? Pues si yo tengo, es más, en una tienda y yo quiero saber cuál de ellos tengo que vender, ¿no? O cuál me gustaría ofertar más, es de acuerdo a este valor, o sea, la moda. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que elegir qué producto es lo que ellos eligen más. Y entonces, según eso, yo también voy a vender más ese producto. Entonces voy a tener, y el que mejor representa a ese grupo de enteros de chocolate será el que elija más, y eso se elige la moda. Sin embargo, no puedo tomar una decisión hallando la mediana porque yo no voy a saber qué poner primero, el helado o no voy a tener un orden, un criterio. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante conocer las definiciones de variables también, ¿ya? Entonces, sin embargo, cuando se tratan de variables cuantitativas sí nos ayuda muchísimo lo que es el promedio y la mediana, ¿ya? Entonces la moda sí es para cualquier tipo de variable. Entonces, en este caso, para tomar una decisión con la moda no me ayudará muchísimo. ¿Por qué? Porque yo encuentro moda en Pablo, pero en Claudio no encuentro esta moda. No la puedo comparar, entonces no puedo decir, que él es mejor que el otro, ¿no? En cambio, la moda significa entonces que este jugador tiende a hacer normalmente esa cantidad de puntajes, o sea, 14, 14 es lo que tiende a hacer Pablo, ¿no? Si él entra uno, probablemente él haga 14 de puntaje, porque él tiene mayor frecuencia en hacer esos puntajes, eso es lo que significa.
Y Claudio, bueno, como no se repite nada, entonces su puntaje que pueda realizar no lo determina, no lo puedo apreciar. Imagínate si un jugador de fútbol, de repente en cada partido, normalmente que entra al partido y siempre hace un gol, dos goles, tres goles, y normalmente no se pierde y siempre hace dos goles, entonces tú qué vas a hacer, esa es la moda, tiene con mayor frecuencia en cada partido, pues lo más probable es que cuando tú ingreses al campo haga dos goles, eso es lo que significa, entonces hay que analizar esa parte, ¿ves? La matemática por eso te ayuda muchísimo en estos aspectos. Ya, ahora vamos con la siguiente estadística, con el siguiente estadígrafo. A ver, la mediana, en este caso, son iguales y al ser iguales no, no puedo tomar una decisión clara, pero la que mejor se adecua sí sería el promedio. No, en una mediana tampoco, porque puede ser que de repente yo también tenga valores, pero sí es representativo, si te das cuenta, porque está en el centro de toda la información y hacia el lado izquierdo estarían los menores puntajes y hacia el lado derecho estarían los mayores puntajes que se obtienen. Entonces, al ubicarse en el centro, sería una probabilidad de que cuando tú ingreses al jugador, el jugador tienda a hacer ese puntaje, un puntaje más o menos que esté referente a la ubicación del centro. Y lo que mejor representa, obviamente, es el promedio para variables cualitativas. Pero no siempre va a ser así, tienes que analizar la situación sin la situación que te preguntan en ese determinado momento o en problema que se te presenta. Hay que analizar bastante. Entonces, según esta información, yo sí podría considerar o debemos considerar que Claudio debe de entrar al partido. ¿Y por qué? Porque el entrenador debe elegir a Claudio porque su promedio es mayor al promedio alcanzado por Pablo. O sea, con él vamos a tener mayor probabilidad de poder obtener el campeonato, ¿no? Así es. Además, el valor de las medianas no me ayuda mucho porque son iguales, también manifiesto. Ya sabes que la moda, si gusta, puedes añadir más, ¿no? De lo que te acabo de mencionar, por esas razones. Muy bien, chicos, interesantísimo este tema y muy bonito la situación que se nos ha presentado en el cuaderno de trabajo. Y para culminar, haga usted una breve reflexión sobre el desarrollo que se realizó, ¿ya? Bueno, esto ya queda para que usted pueda responder libremente a criterio personal de cada uno de ustedes, ya lo dejo de tarea, sin embargo aquí le voy a dar mi punto de vista que ustedes puedan, y solamente he hecho unos pequeños cambios nada más, ¿no? El, en- el entrenador no eligió a Pablo porque su promedio es menor, es caso contrario, en el otro dije el, que se eligió a Claudio porque su mayor era promedio, acá solamente le adecuado, ya usted considere o no ponga con sus propias palabras, pero que tenga lógica en cuanto a lo que hemos visto, ¿ya? Y lo que te he ido mencionando. Muy bien, he dicho yo, el entrenador no eligió a Pablo porque su promedio es menor al promedio alcanzado por Claudio. Además sabemos que el valor de las medianas son iguales y referente al valor de la moda no ayuda a tomar una decisión puesto que no se puede comparar debido a que Claudio no tiene moda. Muy bien, chicos, mucho gusto haber trabajado con ustedes, espero que te haya servido muchísimo este video tutorial. Si te gustó, compártelo con todas tus amistades y si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique de mis siguientes publicaciones. Acuérdate que en la siguiente oportunidad estaré compartiendo las medidas de tendencia central, ya, pero para datos agrupados, donde vamos a utilizar fórmulas. No te lo pierdas. Hasta una nueva oportunidad. Nos vemos. Cuídense.